Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día miércoles 29 de abril del año 2020. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento. Soy abogado fiscalista y penalista con una trayectoria de más de 44 años. Soy director de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985 y a lo largo de nuestra extensa trayectoria de ya casi 35 años, durante toda ella, con eficacia hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes, quienes jamás han enfrentado un proceso penal, una investigación ministerial y nunca han sido condenados por la comisión de algún delito fiscal, en especial los delitos de defraudación fiscal y equiparables. En este video vamos nosotros a analizar algunas de las acusaciones que los bots de Epigmenio Ibarra hacen a todos aquellos que estamos en contra de la actitud traidora de Andrés Manuel López Obrador. Un presidente que está trabajando con ahínco todos los días desde muy temprano para favorecer los intereses de su amo, el gran capital mundial, obviamente en perjuicio de los mexicanos, aclarando que en este sexenio la tarea fundamental de Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno es la de acabar con la riqueza personal y familiar de todos los mexicanos para entregárselas al gran capital mundial a través del Instituto para devolver al pueblo lo robado a precios insignificantes. Ese Instituto para devolver al pueblo lo robado tiene ese nombre para engañar a todos los mexicanos, especialmente a los de una situación económica altamente vulnerable por vivir en la pobreza y en la pobreza extrema. Entonces, realmente la función que en este sexenio va a tener el Instituto para devolver al pueblo lo robado consistirá fundamentalmente en entregarle en centavos a los integrantes del gran capital que viven en México los millones de propiedades que van a ser arrebatadas a millones de mexicanos con un valor real de mercado billonario, ¿verdad? Pero que se los van a entregar a precios verdaderamente insignificantes. Y son esos centavos los que el Instituto para devolver al pueblo lo robado va a distribuir entre los 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Para ello, para quitarnos a los mexicanos, incluidos los morenistas, incluidos los que defienden todavía a AMLO, que son muy pocos ya, pero bueno, incluidos ellos, ¿verdad? Los anteriores presidentes de la República, y por eso son intocables, crearon un andamiaje legal para que con el menor pretexto a los mexicanos comunes y corrientes como tú y como yo nos acusan de que estamos evadiendo al fisco, de que estamos lavando dinero, pretexto con el cual ya tienen sustento para embargar nuestras propiedades, para decomisarlas, para extinguirlas ante tribunales civiles, y una vez que estas propiedades nos son arrebatadas, se colocan en poder del Instituto para devolver al pueblo lo robado, y este se los va a transferir íntegramente al gran capital mundial, ¿verdad? A precios de centavos, y a cambio de esos centavos, esos pocos integrantes del gran capital mundial adquirirán la propiedad de millones de bienes con valor de billones de pesos, y esos centavos que pagan son exactamente los que se destinarán a la ayuda social en beneficio de los mexicanos que menos tienen. Si nos quitaran las propiedades a los que tienen para realmente ayudar a los mexicanos en pobreza, qué bueno sería. Pero el hecho de que nos quiten el dinero a los que lo tienen, los bienes a los que lo tienen, y a los pobres les den centavos porque esos bienes se regalen casi en su totalidad a los integrantes del gran capital mundial, robando a todos los mexicanos, tanto a los que tienen como a los que no tienen, a través del Instituto para devolver al pueblo lo robado nuestras riquezas personales y familiares,
Esa es una alta traición a la patria, que exactamente es la que está cometiendo Andrés Manuel López Obrador en este sexenio. Bien, en este video vamos a hablar si realmente, yo el 16 de abril de 2018, cuando ya estaba fungiendo como candidato a la presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador, yo presenté una denuncia penal en su contra y en contra de su esposa, exponiendo hechos reales, muchos incluso expresados por él y por su esposa, que acreditaban la presunta comisión por parte de ambos de los delitos de lavado de dinero en la modalidad de delincuencia organizada. Aparte de que tanto Andrés como su esposa son personas políticamente expuestos, ya que de acuerdo a la normativa que emite el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo mundial que da directrices a todos los gobiernos del mundo para combatir el lavado de dinero, y de acuerdo a los lineamientos que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son personas políticamente expuestas los candidatos de la República, sus cónyuges y sus ascendientes y descendientes. Eso de ser personas políticamente expuestas significa que son personas que tienen alto riesgo de incurrir en lavado de dinero, precisamente por la situación privilegiada en que se encuentran. Entonces, para el Gafi y para Hacienda, los candidatos de la República son personas políticamente expuestos que tienen alto riesgo de lavar dinero, y efectivamente, en el caso que nos ocupa, tanto el candidato AMLO como su esposa Beatriz, existían infinidad de indicios que demostraban que habían lavado dinero en los años previos, y por eso en su contra presentamos la denuncia de lavado de dinero en la modalidad de delincuencia organizada. De inmediato, los bots de Epigmenio Ibarra, que desde entonces manejaban las redes sociales y los PGbots en redes sociales, de inmediato los bots de Epigmenio Ibarra, en lugar de controvertir el contenido de la denuncia y de demostrar con pruebas que AMLO sí había pagado impuestos y que sí había utilizado recursos de procedencia lícita durante los años del 2008 al 2015, que es el lapso que abarca la denuncia, de inmediato empezaron a decir que yo era prianista, que tenía la cara de prianista, que quién me pagaba, que me pagaban los prianistas, que me pagaban los priistas, los panistas, los perredistas, para darle golpes bajos a AMLO para que él no llegara a la presidencia, que esa denuncia era política, que no era jurídica, etcétera, etcétera. Y todavía hoy hemos sacado recientemente un video en el que exigimos a Alejandro Gertz Manero, actual fiscal general de la República, que descongele la denuncia presentada por lavado de dinero en contra de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel, y que inicie la carpeta de investigación, la integre y ponga a disposición de la autoridad judicial esa carpeta de investigación para que se lleve a cabo la audiencia inicial en contra de Beatriz Gutiérrez Müller, exactamente por presunto lavado de dinero. Hay que aclarar que Beatriz Gutiérrez Müller es una persona políticamente expuesta porque es la esposa de uno que fue candidato a la presidencia de la República y es esposa del presidente de la República. Y repito, para el GAFI y para la Secretaría de Hacienda, la esposa del presidente de la República y la esposa de un candidato a la presidencia son personas políticamente expuestos que tienen el alto riesgo de que laven dinero. ¿Sí? Entonces, estamos exigiendo que se inicie esa averiguación, y además, fíjense bien, ella no tiene fuero constitucional, motivo por el cual, aunque Andrés Manuel López Obrador sea presidente, su esposa sí puede ser investigada ministerialmente, sí puede ser procesada penalmente y sí puede ser sentenciada como culpable por la comisión de esos delitos si las pruebas que nosotros ofrecimos y que debe recabar y desahogar la Fiscalía General de la República así lo prueban. Entonces, pues, el argumento para descalificar a priori, sin entrar a estudiar su contenido, el contenido de la denuncia, ¿verdad?, fue que yo soy prianista, que yo soy del PRI, del PAN, del PRD, y que me pagaron ellos, y que yo, sirviendo a intereses políticos, presenté la denuncia cuando Andrés Manuel era ya candidato a la presidencia de la República. Bien. Recientemente subimos un video en donde yo respondí a Andrés Manuel López Obrador sobre la condena indebida, injusta y falsa que realiza de todos los abogados fiscalistas
argumentando que todos tenemos agarraderas, que todos les decimos a nuestros clientes que con nosotros van a poder evadir impuestos, que no van a tener que pagar ningún impuesto. Un señalamiento totalmente absurdo, falso, que no tiene ningún sustento en la realidad, ¿verdad? Como todos los que dice Andrés Manuel López Obrador. Entonces nosotros hicimos un video que se tituló Respuesta a AMLO sobre fiscalistas. En ese video sale un bot de Epigmenio Ibarra, al que lo nombran Rafael Icona, porque ellos, los bots virtuales de Epigmenio Ibarra, simulan ser mexicanos de carne y hueso cuando realmente son simples bots virtuales que no tienen una existencia material. Entonces Rafael Icona dice que Andrés Manuel López Obrador está a favor de una democracia donde todo empresario debe pagar sus adeudos fiscales y no evadir impuestos. No les está cobrando nada de lo que no tienen que pagar, que el régimen anterior les condonaba los impuestos a cambio de regalos o favores. Eso es corrupción y por lo tanto la corrupción es un crimen en este nuevo régimen para el bien de todos los mexicanos. Al leer lo que supuestamente escribió Rafael Icona, que en realidad es un bot virtual, parece que estoy escuchando a Epigmenio Ibarra. Si ustedes ven los videos que publica Epigmenio Ibarra, palabras más, palabras menos, esto es lo que está remachando a cada momento, ¿verdad? Y entonces eso pues evidentemente nos demuestra que este Rafael Icona es un bot. Rafael Icona puede demostrar que no es un bot. Y la única forma en la que puede demostrar que no es un bot es que publique, que cree un canal de YouTube. ¿Cuánto cuesta de dinero crear un canal de YouTube? Nada, ¿verdad? Supongo que Rafael Icona conoce el uso de la tecnología y lo puede hacer. Pero si no lo puede hacer él, tendrá un primo, un sobrino, un hijo, alguien que pueda ayudarlo a crear su canal de YouTube. Todos los mexicanos tenemos un celular y con ese celular tú puedes grabar un video en el que tú te manifiestes, ¿sí? Entonces queremos ver la cara de Rafael Icona en donde él se grabe y él diga: yo soy Rafael Icona, yo vivo en la ciudad de tal, yo vivo en la calle tal, mis teléfonos son tal, ¿verdad? Y si lo hace, bueno, ya nosotros podremos checar directamente si efectivamente vive ahí, checar con los vecinos si efectivamente la persona que vive en esa casa es Rafael Icona, ¿verdad? Y podremos saber si es un mexicano de carne y hueso que tiene una existencia real o si simplemente es un bot de Epigmenio Ibarra. Mientras eso no ocurra, para mí este supuesto Rafael Icona es una persona que no existe en la realidad y que es un simple bot de Epigmenio Ibarra, máxime que habla idéntico que Epigmenio Ibarra. Rafael Icona podrá decir: no, que cómo voy a dar mis datos porque me expongo. Yo soy Alejandro Ponce Rivera y yo doy mi cara, yo doy mi nombre, mi domicilio es 43 Poniente 322, piso 2, Ciudad de Puebla, código postal 72538. También tengo oficinas en la Ciudad de México, Torres Adalid 707, despacho 705, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03100. En Puebla mis teléfonos son 243-2211, perdón, 22-22-43-2211, terminación 12 y terminación 13. En México mis teléfonos son 55-55-43-53-78 y 55-56-87-01-84. Yo no soy un cobarde bot de nadie, de los priistas o de los panistas. Yo tengo existencia real y tengo los pantalones bien puestos, Rafael Icona. Así es que mientras tú no digas quién eres y veamos tu cara y sepamos dónde vives y pueda yo checar que efectivamente vives ahí, que las personas te conocen, para mí eres un simple bot de Epigmenio Ibarra. Cuando él dice esas sartas de tarugadas de que el presidente de la República busca que todos paguen adeudos, si en verdad AMLO busca que todos paguen impuestos, ¿por qué no pagó él sus impuestos? ¿Por qué no le instruye a el fiscal actual, Alejandro Gertz Manero, que descongele la denuncia que hay por lavado de dinero en contra de él para que quede claro que él no lavó dinero? Bueno, pero para no entrar en discusiones de si hay fuero o no hay fuero constitucional, lo que sí debe instruir, si es realmente que está a favor de una democracia donde todo empresario debe de pagar sus adeudos fiscales y no evadir impuestos, que instruya a Alejandro Gertz Manero o que le sugiera respetuosamente
que descongelen la denuncia por lavado de dinero en contra de su esposa para que quede esclarecido si lavó o no dinero, y si lavó dinero, que la procesen y la sentencien como culpable. Como culpable, evidentemente no lo va a hacer, porque lo que dice este bot de Pigmenio Ibarra es una soberana mentira, engañatontos. Bien, yo le contesté a él que Andrés Manuel López Obrador no está a favor de una democracia donde todo empresario debe pagar impuestos, porque yo le dije, AMLO nunca pagó impuestos, y por eso en su contra presenté una denuncia por presunto lavado de dinero de 2008 a 2015, ¿verdad? Y que no se le dio curso a esa denuncia porque a AMLO lo protegió la mafia del poder, todos los partidos políticos, todos los candidatos a la presidencia que estaban contendiendo con él, y especialmente lo ayudó Enrique Peña Nieto y la Procuraduría General de la República, que no le dio curso a la denuncia. Y yo invité a este señor supuesto bot real de Pigmenio Ibarra, que entrara a la página de internet www.defensa-mediofiscal.com.mx, donde podía consultar el texto íntegro de la denuncia que presenté el 16 de abril de 2018 en contra de AMLO y de su esposa, denuncia que por cierto tú puedes consultar directamente en esa página www.defensa-mediofiscal.com.mx. Y entonces el bot de Pigmenio Ibarra me cancela: señor Ponce, afortunadamente no soy abogado ni sé entender varios términos de un oficio legal, denuncia entre paréntesis, de sus más de 100 páginas de dicha denuncia del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que aparece su denuncia hecha por su bufet en el 2018. Antes de continuar, Pigmenio, ilustra bien a tus empleados que manejan los bots, o a lo mejor lo hacen a propósito para simular que es gente común y corriente, pero no es buffet con doble F y T, no es buffet. Eso es cuando vamos a un restaurante o a un evento y hay en una mesa varios bocadillos de los cuales uno puede tomar los que apetece. Ese es un buffet. Yo no soy buffet, mi oficina no es un buffet, mi oficina es un bufete, una sola F y termina en E, bufete. Bueno, pero aquí dice el bot de Pigmenio Ibarra que aparece su denuncia hecha por su bufet en el 2018, antes de que protestara como presidente de México, y dichas denuncias son desde 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. ¿Por qué esperar tanto tiempo para denunciarle? Bien, su firma, fíjense, es un bot, pero segurito, su firma podría denunciarlo mucho tiempo atrás, sin esperar 10 años. Esto más bien es probable que movió algunos intereses, y también al parecer usted estaba apoyando, porque al no denunciar, sabiéndolo usted, se hace cómplice de dicho crimen. Aquí, tratando de traducir la mala redacción de este bot de Pigmenio Ibarra, lo que dice él es que por qué no denuncié a AMLO en 2008, 9 o 10 si yo ya sabía que estaba lavando dinero, que si no lo denuncié en esos años fue sabiéndolo, era porque yo también fui cómplice de que AMLO lavara dinero, y de que por qué lo denuncié hasta 2018, que si fue por favorecer otros intereses, seguramente del PRI o del PAN, para que ellos ganaran la presidencia y tratar de ponerle indebidamente, injustamente un pie a AMLO para que no llegara a la presidencia. No, eso no es cierto, no es cierto. Ahora yo le contesté de inmediato a este bot de Pigmenio Ibarra lo siguiente. Le contesté: yo no denuncié a AMLO antes de 2018, porque antes de pongan atención en lo que contesté, porque antes de 2018 AMLO era un simple revoltoso, como hay miles en el país, y yo no pierdo mi tiempo con cualquiera. Cuando ya era candidato y yo sabía que iba a ser presidente, y ya sabía que iba a hacer las tonterías y traiciones que está haciendo, fue hasta entonces que lo denuncié. ¿Te quedó claro, bot
del guatemalteco izquierdista Epigmenio Ibarra, y luego le completé con otro mensaje. Rafael Licona, ve mi video anterior, un video que titulé yo y que ustedes lo pueden consultar en mi canal, ¿por qué no critico en 2020 a Salinas y a Zedillo? ¿Por qué? Porque yo los critiqué en sus sexenios cuando eran presidentes y cuando tenían todo el poder público. A mí se me hace un absurdo y estar enfermo de la razón que en 2020, que el presidente AMLO esté criticando a Salinas y a Zedillo. Yo, desde 1988 a 1994, que era presidente Salinas, yo lo critiqué abiertamente. Y de 1994 a 2000, que fue presidente Zedillo, yo lo ataqué y critiqué abiertamente siendo ambos presidentes. Y exactamente en ese video, ¿por qué no critico en 2020 a Salinas y a Zedillo?, doy infinidad de elementos para, con algunos ejemplos de lo mucho que hice para oponerme a esos presidentes, como yo hablé en tiempo real. Yo no estaba durmiendo, no estaba en coma y no soy cobarde. Yo le hablo al presidente en turno. Por eso yo en 2020, si el presidente es AMLO, si el que está traicionando a México es AMLO, si el que está perjudicando a México es AMLO, yo tengo que hablar en contra de AMLO, porque además yo soy parte del pueblo soberano. La soberanía reside en una parte, esencialmente y originariamente en mí. Yo soy el soberano, AMLO es un simple servidor público al que le pagamos un sueldo, al que lo designamos como mandatario, como al que le debemos dar órdenes. No es nuestro jefe, no es nuestro pastor, ¿verdad? Y entonces yo, como parte de del pueblo soberano, tengo todo el derecho. Y además constitucionalmente estoy autorizado para demandar del presidente de la República que cumpla leal y patrióticamente con su encargo y que en todo mire por el bien de los mexicanos. Como veo que no lo hace, tengo el derecho constitucional de demandarle y de exigirle que haga bien las cosas en beneficio de los mexicanos. Entonces yo le contesté a Rafael Licona, al bot de Epigmenio Ibarra, entre comillas, Rafael Licona, persona inexistente, ve mi video anterior para que te enteres que yo critico siempre abiertamente al presidente de la República, como lo hice con los últimos 5 expresidentes, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. Yo no me rebajo a criticar a cualquier pelagatos, como lo era AMLO antes de 2018. ¿Te quedó claro, bot del guatemalteco izquierdista Epigmenio Ibarra? Por eso yo no hablé de AMLO ni en contra de AMLO en el 2006. Yo ya sabía que no tenía ninguna probabilidades reales de llegar a ser presidente en 2006. Por eso no le dediqué ni una línea en algún libro, en algún artículo, no le dediqué ni un minuto en mis cursos y conferencias y no me referí para nada en ningún ámbito, porque en ese entonces AMLO era uno de los miles revoltosos ignorantes que hay en el país, ¿verdad? No tenía ninguna posibilidades de llegar a la presidencia de la República. En 2012 otra vez fue candidato, jamás hablé de él, jamás lo mencioné en algún libro, nada, porque era seguía siendo un pobre revoltoso, sin ninguna probabilidad real de llegar a la presidencia, y por eso nunca le destiné siquiera un segundo en mis libros o en mis intervenciones públicas, en cursos, conferencias, nunca. No me equivoqué, en ese entonces era un pobre revoltoso que no tenía probabilidades reales de llegar a la presidencia. ¿Qué me voy a andar preocupando o ocupando de él? ¿Sí está claro? Es como hoy, sería una pérdida de tiempo dedicarle tiempo a Padierna, a este comunista ateo Noroña, a Monreal, simples pelagatos, servidores de bajo nivel, infantería, carne de cañón, que ahí andan haciendo méritos para ver si el gran capital mundial se fija en ellos para hacerlos el próximo presidente de México. Pero en este momento son unos verdaderos don nadie. Yo no voy a perder mi tiempo con gente de bajo nivel. Yo siempre, si voy a atacar o a criticar políticas públicas, que sean las del presidente de la República. Yo jamás voy a criticar a un presidente municipal ni a un gobernador del estado, gobernador de alguna entidad federativa.
gente que no, sus decisiones no influyen en el futuro del país. Ya cuando es presidente de la República o cuando es el secretario de Estado más importante que influye en el presidente o que incluso muchos creen que es más inteligente que el presidente, contra eso sí me dirijo, ¿verdad? Porque a mí me interesa el futuro de México y el futuro de México se decide exactamente en la persona que dirige al país o en los que influyen en él, ¿verdad? Entonces, esa fue la razón por la cual yo no denuncié antes a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en este libro que publicamos nosotros en noviembre del 2016, titulado La nueva defensa fiscal, mexicanos invencibles ante el fisco, un retrato hablado de los actores de nuestra realidad fiscal, contribuyentes, contadores, abogados, legisladores, autoridades fiscales y tribunales, y de su director, el Gran Capital Mundial. Y por aquí nosotros decimos, incluye el plan del Gran Capital Mundial para apoderarse de nuestros bienes y la estrategia para salvarnos a pesar de nuestro gobierno. Ya en agosto, durante el transcurso del año 2016, ya fui yo viendo que ahora sí ya había probabilidades reales de que Andrés Manuel López Obrador fuera nuestro presidente en el sexenio 2018-2024, y ahora sí ya empecé a poner atención en él. Otra vez no me equivoqué, porque cuando yo empecé a tener la percepción de que él era el próximo presidente, empecé a hablar de él. ¿Y quién es hoy nuestro presidente de la República? Andrés Manuel López Obrador. Y a ver, no me refería a él ni en 2006 ni en 2012, porque yo ya sabía que no iba a ser el presidente, y efectivamente no fue el presidente. Gracias a Dios me permite él, aparte de que me apoye en toda la información que tengo, en que tengo los ojos abiertos, en que veo la realidad en todo momento, no me equivoco en las predicciones que yo hago. Cuando no me ocupé de Andrés Manuel era porque no tenía ninguna posibilidad de llegar a la presidencia y no llegó. Cuando yo vislumbro que él ya puede ser nuestro próximo presidente, empiezo a hablar de él y no me equivoqué, porque exactamente él es el actual presidente de la República. Bien. Vamos a ver en este libro si empiezo a hablar ya de él. Y aquí voy a empezar a leer algunas partes del libro muy rápidamente para que quede claro lo que yo empecé a decir de él. Entonces, pues la única opción para que por fin tengamos servidores públicos honestos, responsables, que diligentemente y con esmero trabajen en beneficio de México y de los mexicanos, es que todos nosotros, como pueblo, elevemos nuestro nivel de conocimiento y de conciencia personal y colectiva, haciéndonos más humanos, más plenos, más espirituales y más felices. Y si lográramos lo anterior, no necesitaríamos de algún, entre comillas, caudillo que nos salve. De hecho, los caudillos surgen cuando los pueblos tienen un bajo nivel de conocimiento y de conciencia personal y colectiva, y como consecuencia de ello fácilmente pueden ser y son engañados y manipulados. Mientras un pueblo se mantenga con un nivel bajo de conocimiento y de conciencia personal y colectiva, sus gobernantes, los que sean, siempre abusarán del pueblo, engañándolo, manipulándolo y utilizando, pues solo cambiarán de tirano. Lo que estamos viviendo lo viviríamos exactamente igual con Mid, con Anaya o con el Bronco o con Margarita Zavala, si es que los mexicanos no elevamos nuestro nivel de conocimiento y de conciencia. Para que surja un caudillo es menester que el pueblo tenga un nivel bajo de conocimiento y de conciencia social y colectiva, el cual será mantenido así indefinidamente por el caudillo AMLO, precisamente para poder prolongar permanentemente su dictadura, porque todos los caudillos AMLO son totalitarios. Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador no ha realizado nada en toda su vida que nos permita tener siquiera la más leve expectativa de que en verdad sí podrá cambiar, mejorar y elevar las condiciones de vida de todos los mexicanos, como lo ofrece y promete.
Tal parece que este personaje solo juega con las necesidades, esperanzas e ilusiones de sus seguidores, aprovechándose de ellas para tratar de llegar a la presidencia de la República, lo que claro que puede suceder, sobre todo con lo ocurrido el 30 de junio de 2016, durante la reunión que sostuvieron los gobernantes de México, Estados Unidos y Canadá, en este último país, donde Barack Obama, al hablar a favor de los populistas, le dio un tremendo espaldarazo a López Obrador, respaldándolo, lo que seguramente hizo por instrucciones del gran capital mundial, por lo que pudiéramos presumir que ya está todo decidido para que el próximo presidente de la República sea López Obrador, gracias a los acuerdos oscuros que seguramente ya celebró con los dueños del gran capital mundial. Recordemos que para que el gran capital mundial se apodere de todas las riquezas de los mexicanos, es menester que en el país prevalezca el desorden, caos, desempleo, escasez de alimentos, conflictos sociales, etc. ¿Y quién mejor para provocar todo esto que Andrés Manuel? Desde luego recordemos que en esa reunión a la que yo hago alusión, Barack Obama habló muy bien de los populistas, incluso en una parte de su discurso dijo: yo soy populista. Obviamente eso benefició exageradamente a AMLO, porque AMLO es un populista, y que el presidente de Estados Unidos hablara bien de los populistas como AMLO, evidentemente que era un apoyo fundamental para él. López Obrador ¿López Obrador ha logrado mejorar y elevar el nivel de vida de todos los integrantes de Morena? A todos sus seguidores ya les dio vivienda, a todos los jóvenes que creen en él ya les dio acceso a las universidades, todos los integrantes de Morena tienen un trabajo formal bien remunerado. No. ¿Y entonces por qué lo sigue? Porque como todos los seductores, nada más promete, pero nunca cumple. Si observáramos que todos los integrantes de Morena ya han mejorado y elevado su nivel de vida, todos cuentan con vivienda propia, los jóvenes ya están estudiando en universidades y todos tienen trabajos formales bien remunerados, ante esos hechos irrefutables, sin duda alguna los autores de este libro, mi hijo y yo, nos convertiríamos en entusiastas colaboradores, no seguidores, que no somos rebaño, de Andrés Manuel López Obrador. Pero si observamos que los integrantes de Morena son mexicanos bien intencionados, entregados, apasionados, confiados, pero con situaciones económicas precarias, en las cuales se mantienen a pesar de estar con Andrés Manuel, pues entonces nos queda claro que dicho personaje no tiene la capacidad requerida para mejorar y elevar el nivel de vida de todos los mexicanos, ni la capacidad para cumplir con todas sus falsas promesas, quedándonos claro que solo está utilizando a los mexicanos de buena fe, que confían en él y lo apoyan, para alcanzar sus propósitos personales, no desde luego en beneficio de los mexicanos. La verdad, oigan esto, la verdad, ganarle un debate a Andrés Manuel López Obrador es algo muy sencillo. Simplemente hay que prometer el doble de lo que ofrezca. Que ofrece que todos los jóvenes tendrán licenciatura, prometamos que tendrán licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Que ofrece que se darán desayunos a los niños y jóvenes en las escuelas, prometamos que también se darán comidas y cenas y becas para el transporte. Que ofrece que todos tendremos trabajos con sueldos decorosos, prometamos que todos los trabajadores tendrán además créditos sin intereses para adquirir automóvil. Y así sucesivamente. Total, ya sabemos que prometer no empobrece, cumplir aniquila. Por cierto, siempre nos ha llamado la atención saber de qué ha vivido Andrés Manuel todos estos años en que no ha tenido un empleo y sueldo. De sus ahorros, pues a cuánto ascendía su remuneración como jefe de gobierno del Distrito Federal, que la ha podido estirar tantos años y además dándose buena vida. Presenta declaraciones de impuestos, obtiene y declara ingresos, ha obtenido donativos, ¿de quién? ¿De qué importes? Los ha declarado pagando impuestos sobre la renta o los ha informado como ingresos exentos, ha recibido préstamos, ¿de quién? ¿De qué importes? Los ha informado como ingresos exentos en sus declaraciones de impuestos. La situación fiscal de López Obrador no ha de estar tan apegada a derecho
y posiblemente se encuentre en discrepancia fiscal o en probable lavado de dinero al quizás realizar erogaciones sin declarar ingresos fiscales. Aquí nosotros reproducimos un artículo de Pablo Iriart titulado "A AMLO se le cayó el teatrito", en donde con toda lógica Pablo Iriart demuestra que no hay una explicación que demuestre que AMLO ha vivido con recursos lícitos que pagaron impuestos. Ustedes pueden encontrar esa colaboración seguramente en internet. Continuamos nosotros. Es un hecho público y notorio que desde el 29 de julio de 2005, fecha en que dejó de ocupar el cargo de jefe de gobierno del DF, López Obrador ha llevado una vida muy activa, viajando con frecuencia por avión, hospedándose en hoteles, comiendo en restaurantes, utilizando vehículos para transportarse de un lugar a otro, no utilizando siempre la misma ropa y con toda seguridad cubriendo los gastos de su casa habitación y de su familia cercana. Ahora bien, todo eso lo ha cubierto con ingresos grabados e ingresos exentos que ha declarado e informado al SAT a través de sus declaraciones de impuestos, especialmente a través de sus declaraciones del ejercicio del ISR, correspondientes a los años desde el 2005 hasta el 2015. Desde el año de 2002, el artículo tal, aquí mencionamos varios artículos que están exactamente mencionados en la denuncia que presenté en su contra y que ustedes pueden consultar directamente en la página de internet www.defensa-mediofiscal.com.mx. Suponemos que en los años que han transcurrido desde el 29 de julio de 2005, fecha en que dejó de ocupar el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal, y hasta la actualidad, López Obrador se ha cuidado de no adquirir bienes, tanto muebles como inmuebles, y de no manejar cuentas bancarias o inversiones financieras a su nombre, no obstante lo cual, necesariamente sí ha tenido que realizar gastos para subsistir y para cubrir su nivel de vida, de viajes, vuelos, restaurantes, hoteles, ropas y la manutención de su casa habitación, entre otros. Pues bien, si López Obrador ha realizado todos esos gastos, que necesariamente los ha realizado, pero no ha declarado fiscalmente ingresos grabados ni ingresos exentos, o los gastos realizados han sido superiores a los ingresos fiscalmente declarados, entonces dicho personaje se ha colocado en discrepancia fiscal, respecto de lo cual se aclara que desde 2014 la discrepancia está tipificada en todos los casos como delito equiparable a defraudación fiscal, ya que el artículo 109, fracción 1 del Código Fiscal dispone que en la misma forma será sancionada aquella persona física que percibe ingresos acumulables cuando realice en el ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no comprueba a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Asimismo, si López Obrador ha utilizado durante los años del 2006 al 2016 dinero que no ha declarado fiscalmente, es decir, recursos de procedencia ilícita, entonces este personaje también puede ser investigado ministerialmente y procesado judicialmente por la probable comisión del delito de lavado de dinero previsto en el artículo 410 bis del Código Penal Federal, debiendo tenerse presente que el tercer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal, desde el año de 2008, reformado en 2014, claramente dispone que el delito de defraudación fiscal y el delito de lavado de dinero podrán perseguirse simultáneamente y que se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando exista lavado de dinero. Recordemos que la discrepancia y el delito de lavado de dinero son como las dos caras de una misma moneda, de tal suerte que la persona física que está en discrepancia fiscal al mismo tiempo está en lavado de dinero y viceversa, disposiciones legales que se nos van a aplicar a todos los ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo, aunque sea seguidor de AMLO, caso en el cual parece que no se encuentra López Obrador, a quienes las autoridades fiscales de Peña le dieron un tratamiento preferencial que privilegia su impunidad. Por otro lado, si en los años del 2005 al 2015 López Obrador recibió préstamos o donativos, legalmente estuvo obligado a informarlos en sus declaraciones del ejercicio del ISR, y si no los informó, entonces legalmente esos préstamos y donativos se consideran ingresos omitidos, por los que
debió pagar impuestos. Y aquí seguimos hablando más de él, pero para no hacer tan extenso este video, ya quedó claro que yo empecé a hablar de Andrés Manuel López Obrador desde este libro que publicamos en noviembre del 2016, cuando ya vi que no era uno de tantos, que ya no seguía siendo uno de los miles de revoltosos que hay en el país, sino que ya había probabilidades reales de que fuera el próximo presidente de la República. ¿Por qué no lo denuncié en 2016? Porque había probabilidades, todavía no habían hechos concretos que ya nos dieran la pauta para tener la certeza de que iba a ser el próximo presidente de la República. Por eso no perdí mi tiempo. Es como ahorita, hay probabilidades de que Noroña llegue a ser presidente en el sexenio del 2024 a 2030. Pues quién sabe, él está haciendo méritos, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, ¿voy a perder mi tiempo en denunciar por lavado de dinero a Noroña? No. Mejor ocupo mi tiempo y mi energía en exigirle al fiscal actual general de la República, Alejandro Gers Manero, nuestro empleado, porque nosotros somos los soberanos y él es un servidor público, le exijo a él que descongele la denuncia contra Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, y que le dé curso a la investigación, y si hay elementos, después de que desahogue las pruebas que yo ofrezco de que sí lavó dinero, que la pongan a disposición de la autoridad judicial, que la vinculen a proceso y que la sentencien como culpable. Desde luego, en el inter, que el proceso se lleve con recluida a la señora en la cárcel. ¿Quién es más importante? ¿Noroña, uno de miles que quieren ser los próximos presidentes, o la esposa del presidente actual? Claro que Beatriz es más importante que Noroña. Entonces yo no voy a perder mi tiempo en Noroña. Yo me concentraré en que se haga justicia y que así como van a ser juzgados millones de mexicanos y les van a quitar sus patrimonios personales y familiares, bueno, se barra la escalera de arriba para abajo y la primera que pierda sus propiedades mal habidas sea Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador. Beatriz que no tiene fuero constitucional. ¿Sí está claro? Entonces, pues, queda claro. En 2018, en abril, ya es candidato y yo estoy viendo cómo se está haciendo un teatro, cómo todos le hacen nada más al cuento y todos trabajan en equipo para que llegue AMLO a la presidencia. Ahí ya me quedó claro que iba a ser el próximo presidente, en lo que no me equivoqué, porque hoy es el presidente, ¿verdad? Y entonces dije, ahora sí ya vale la pena, merece la pena que lo denuncie yo, por eso, pero no porque yo sea prianista, no porque yo sea seguidor del PRI o del PAN, no, ni porque me pagaron, sino porque yo soy mexicano y las tonterías y las traiciones que cometa AMLO no nada más perjudican a sus seguidores, también me perjudican a mí, también perjudican a mi familia y también a mis descendientes. Entonces yo soy parte interesada y como parte interesada yo lo denuncié penalmente por lavado de dinero junto con su esposa, y hasta el día de hoy ninguna resolución lo ha exonerado, en ninguna resolución se ha demostrado que no lavó dinero, por lo que mientras no se demuestre que él y su esposa utilizaron recursos de procedencia lícita, el contenido de la denuncia tiene total validez, total veracidad y credibilidad, al no haber sido desvirtuada ni por AMLO ni por su esposa, quienes ni siquiera han tenido el valor civil, ni Epigmenio Ibarra, de decir que el contenido de la denuncia no es verdadero. Bien, estimados amigos, entonces creo que ha quedado claro que no soy prianista, que no soy seguidor del PRI o del PAN, y que la denuncia no fue política, sino que fue estrictamente jurídica, y que fue presentada por un mexicano por nacimiento, yo, con plenos derechos políticos, que pago impuestos, que contribuyo al gasto público, ¿verdad? Y que amo entrañablemente a México, y que al presentar la denuncia yo sé que me expongo a que me mate o a que me asesine por interpósita persona Andrés Manuel López Obrador, pero como siempre lo he dicho, después de Dios, mi amor más profundo es por México, y por México soy capaz de ofrecer no solo mi trabajo y mi esfuerzo, sino también, si es necesario, mi libertad y mi vida. Estimados compatriotas, sean muy felices, que Dios los bendiga. Buenas tardes.